Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con Gonzalo Rosas, nutricionista de Clínica Alemana, con quien conversaremos sobre la carbofobia en el deporte, derribando mitos. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gonzalo, a pesar de que su palabra lo define un poco, cuéntanos qué es la carbofobia. La carbofobia lo definimos nosotros como aquella fobia, valga la redundancia, que la mayoría de la gente tiene por mala información sobre los carbohidratos. Nos pasa mucho en el ámbito del deporte que la gente hace muchas dietas muy restrictivas, con déficit calórico, y muchas veces restringen o eliminan completamente el tema de los carbohidratos. Entonces, teniendo en cuenta que el deportista, la fuente principal de energía tiene que ser el carbohidrato, que almacenada como forma de glucógeno en el músculo y en el hígado, entonces es muy necesario para el rendimiento el consumir carbohidratos. ¿Y qué ocurre? Que me pasa mucho con los deportistas que veo que tienen un miedo gigantesco al tema de querer comer carbohidratos. Se centran solamente en querer comer proteína, leche de proteína, barras de proteína, pero cuando les hablas del carbohidrato dicen, no, lo eliminé, solamente estoy comiendo carne con ensalada. Y ahí tú empiezas a conversar, ¿cómo te vas sintiendo? Empezaron a aparecer más lesiones, más fatiga, más calambre, y no sé por qué si ahora estoy comiendo mejor. Entonces tienden a tener esta asociación de que el carbohidrato es algo malo, que el carbohidrato engorda, que el carbohidrato los hace subir de peso, los hace subir grasa, como la mayoría de la gente lo tiende a pensar y los tienden a cortar. Entonces, por eso es un poquito la idea de esto, es poder derribar este mito de que los carbohidratos no son malos, son muy necesarios. Hasta el paciente diabético tiene un conteo mínimo de carbohidratos. Entonces, si llevamos que una patología que está asociada por exceso, por mala alimentación, por malnutrición, a que tiene que comer carbohidratos, el deportista que no tiene una patología asociada, con mayor razón tiene que comer carbohidratos. Esta es una tendencia del último tiempo, como que empezó como esta moda de cero carbo. Es que está muy de moda todo lo que es quitar los carbohidratos, carbofobia, low carb. Entonces, donde se han centrado en métodos GRES, método de consumir solamente dietas keto, grasas, proteínas, teniendo un poco de miedo al tema de los carbohidratos. Yo no soy muy de ser restrictivo. Yo creo que hay gente que funciona, gente que responde y gente que no responde bien frente a un mismo tratamiento. Entonces tampoco soy muy de decir esto no te va a funcionar. No es regla para todos. No es regla para todo. Hay gente que me dice es que el ayuno intermitente, es que la dieta keto, que es que la dieta GRES, es que la dieta esta necesito hacerla. Muchas veces hay que probar. Siempre les explico que al final, todas estas dietas que hoy día están de moda están relacionadas con un déficit calórico. Entonces, yo a ti te puedo dar o te puedo calcular una pauta con déficit calórico, por ejemplo, 1400 calorías. Si esas 1400 calorías yo te las doy una vez al día, podemos hablar de un ayuno intermitente. Si esas 1400 calorías yo te digo que elijas solamente alimentos ricos en grasa, le vamos a llamar dieta keto. Y si esas 1400 calorías yo te las doy con 4 comidas, 1 o 2 colaciones, lo podemos llamar como una alimentación saludable. ¿Cuál es el denominador común de todo esto? Que es un déficit calórico. El tema es que con la dieta keto y con lo que es el ayuno intermitente van a haber bajas de peso. Pero ¿qué es lo que bajas realmente? De la composición corporal lo que termina bajando es directamente el tema de la masa muscular. Entonces eso es lo que uno también tiene que evaluar bien cuando hacen dietas muy extremas o estrictas o esta carbofobia que quita los carbohidratos, es qué es lo que se baja. Y mucho de este gran error que se comete con la carbofobia es que todos lo centramos en un número. La gente llega a la consulta pidiéndote quiero pesar 50 kilos y tú le dices ya, pero 50 kilos con un 40% de grasa, con un 50% de grasa, y la gente dice no, con un 30% de grasa, perfecto. ¿Qué otro mito derribamos? Que si nosotros estamos aquí, tú agarras un vaso hoy día y ese vaso tú lo llenas a la mitad con agua, el 50%. En este estudio, si lo llenamos a la mitad con agua, también el mismo 50%. ¿Qué cambia? Son los litros de agua. Entonces tampoco podemos centrar esto en porcentajes, sino que en kilos de músculo y kilos de grasa, que es lo que a la gente le cuesta entender un poco. ¿Qué pasa si una persona te sube 6 kilos de masa muscular y el peso total no lo ve reflejado, o en el peso bruto de 50 subió 56? ¿Está malo?
Entonces, esos números son un poco lo que la gente se confunde, se enreda, que andan buscando un peso ideal para la estatura, un número cuadrado. Lo mismo pasa con el rendimiento en el tema del deporte. Nosotros no podemos centrar el rendimiento, es que Messi tiene una sumatoria de pliegue a lo mejor de 25, o Cristiano Ronaldo de 15 sumatoria de pliegue de composición corporal. Pero no quiere decir que si yo tengo 15 voy a ser igual de bueno que él. Entonces, el rendimiento no lo podemos centrar en números. Entonces, eso es lo que a la gente le cuesta entender un poco. Y eso pasa gran parte porque está el miedo a comer los carbohidratos. Claro. Y en cuanto a los carbohidratos en sí, ¿hay diferencias en el tipo de carbohidratos? Porque yo creo que existe esa sensación de que los carbohidratos son solo masas, pastas, arroz. Exacto, y eso es lo que comúnmente ocurre. O sea, cuando a un paciente le diagnostican, por ejemplo, una resistencia a la insulina, una prediabetes o incluso una diabetes, lo primero que tiende el médico a decir es como tienes que eliminar los carbohidratos porque eso es lo que te hace mal. El concepto es que es muy amplio porque está bien, tiene que eliminar los carbohidratos. Pero existen dos tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Los hidratos de carbono simple tiene que ver con todas las cosas dulces, el manjar, la mermelada, la miel, el alcohol, el exceso de fruta, que es de rápida absorción. Son hidratos de carbono que se absorben más rápidamente y esos no debieran estar presentes en lo que es la pauta de alimentación o en el día a día. Pero los hidratos de carbono complejo, tallarina, arroz, fideos, papas, choclo, quinoa, cuscús, panes, tienen que estar presentes. Hasta el paciente diabético tiene una cantidad mínima de carbohidratos que tiene que comer al día. Entonces, ni siquiera a ellos nosotros les sacamos los carbohidratos de su alimentación. Entonces, ¿por qué se lo tendría que sacar a una persona que solamente quiere bajar kilos de grasa o quiere mejorar su rendimiento quitando los carbohidratos? Entonces, muchas veces se centran en comer proteínas, pero al final utilizan esta proteína o las fibras musculares o el músculo como fuente de energía. Entonces, bajan de peso, pero perdiendo musculatura y manteniendo la misma cantidad de grasa. Perfecto. ¿Y cuántos carbohidratos entonces deberíamos comer? Porque tú mencionas que no hay que sacarlo 100% de la dieta. ¿Cuántos deberíamos comer más o menos? Mira, en general nosotros separamos un poco a las personas que son físicamente activas, gente que es sedentaria, gente que tiene ya más alto rendimiento y el enfoque es completamente distinto. ¿La edad también manda? Influye también el tema de la edad, periodo de crecimiento, si está embarazada o no está embarazada, si hay patologías asociadas también. Pero en general nosotros trabajamos para hacer esto lo más individualizado posible, ¿ya? Que el requerimiento sea asociado a gramos por kilogramo de peso de la persona al día a comer. Por ejemplo, una persona que tiene una actividad física que a lo mejor sea moderada o hablamos que podríamos estar dando entre 3 a 4 hasta 5 gramos de carbohidrato por kilogramo peso. O sea, una persona que a lo mejor pesa 70 kilos debería consumir al día 350 gramos de hidrato de carbono. Versus una persona sedentaria que a lo mejor no lo vamos a calcular por gramo por kilogramo peso, sino que le vamos a hacer a lo mejor un déficit calórico y de ese déficit calórico en ello le vamos a calcular que entre el 50 al 60% de las calorías totales pasen a ser carbohidratos. Pero en ningún momento nosotros restringimos los carbohidratos a cero, ni siquiera en los pacientes con patología asociada a malnutrición. O sea, ¿se restringe en total el índice calórico? No el porcentaje, o sea, disminuir en un 10%, por ejemplo. Exacto, el carbohidrato. O sea, si va a haber una pauta de 1000 calorías, el 50% a lo mejor se la vamos a dar de carbohidratos. Si la pauta es de a lo mejor de 4000 calorías para una persona que está empezando a hacer algo un poquito más de actividad física, empieza a ser un poco más físicamente activo, quizás le vamos a calcular también el mismo 50%. Pero es lo que te explicaba del vaso. El 50% de un vaso no es lo mismo que el 50% de una piscina. Claro. Porcentualmente es lo mismo, pero en litros... De comer una piscina tendríamos que pasar un vaso. Exacto. En la misma proporción. Es lo que uno trata de buscar. Y en deportistas, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, los hidratos de carbono se disparan a 10, 12 gramos por kilogramo peso. El aporte más grande de los deportistas de alto rendimiento está dado por los carbohidratos. Después lo aportamos directamente el tema de la proteína y después calculamos por diferencia el tema de las grasas para poder llegar a ser un superávit calórico. Estamos hablando de 8.000, 9.000, 10.000 calorías que puede comer perfectamente un deportista. Perfecto. ¿Y da lo mismo comerlos durante el día o la noche? ¿Influye eso en la absorción o el impacto que pueda tener en nuestro cuerpo? En general, hay varias tendencias que cuando tenemos personas que no tienen patología asociada, que coman carbohidratos en la noche, no les va a pasar absolutamente nada. Si se quiere comer una fruta en la noche, no pasa absolutamente nada. Sí, en manejos puntuales más de clínica, a lo mejor vamos a querer que un paciente diabético, en vez de dejarle una colación de una fruta, por ejemplo, en la noche, por un cuento de índice glicémico, a lo mejor le vamos a dejar un postre de leche. Ese postre de leche que tiene proteína va a mejorar y va a mantener las glicemias mucho más estables en la mañana para la próxima comida o en el desayuno, en este caso, para que
su glicemia esté mucho más estable y no tengan estos picos de sub y baja. Entonces, podemos ajustar la alimentación cuando hay patologías que están asociadas en el manejo de los carbohidratos de bajo índice glicémico, de alto índice glicémico, pero en personas que no tienen patología asociada, si quieren comer carbohidratos no pasa absolutamente nada, no es que lo van a transformar más en grasa y no es que no lo puedan comer tampoco. O sea, más allá de que los carbohidratos engorden, es cuánto comemos, ¿cierto? Es que en sí es lo que tú dices, pues el carbohidrato no engorda. El carbohidrato no es que si yo como arroz todos los días voy a subir de peso. No, si yo tengo un gasto energético que va a ser mucho más alto de lo que yo estoy ingiriendo de carbohidrato, voy a bajar de peso. Ahora, si yo tengo una ingesta mucho más alta del carbohidrato, en general con un conteo calórico mayor y mi gasto energético es bajo, con suerte salí a caminar, obvio que voy a generar ahí que haya un superávit calórico y que yo suba de peso. Pero eso está enfocado al déficit calórico y a cómo nosotros vamos haciendo la compensación del balance energético de lo que yo gasto con lo que yo estoy consumiendo. Y aproximadamente en cantidades, ¿cuánto deberíamos comer? ¿Cuál es la porción indicada en general, como promedio? En general, para que sea saludable. Que eso está un poco asociado al requerimiento de la persona, al peso que tenga la persona, si tiene patología asociada, no tiene patología asociada, y eso también lo vamos a ver ahora. Y hablando ideal, la idea es que en cada tiempo de comida puedan estar presentes los carbohidratos, en comidas grandes, por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo, una pequeña merienda 11 o en la cena también. Entonces, eso va a depender un poco de cómo va a ser el manejo de la persona, el tiempo que también tenga la persona, la oportunidad de qué alimentos también tiene. Mucha gente me dice que yo llego a la casa en verdad me da lata prepararme carbohidratos, ok, pero eso lo podemos cambiar a lo mejor por una fajita, lo podríamos cambiar por unas galletas integrales, lo podríamos cambiar a lo mejor con hay alternativas, por ejemplo, de un pan de molde integral, un pan pita. Entonces uno trata de ajustar un poco el tema de la alimentación, pero la idea es que estén presentes dentro de los tiempos de comida para que no hayan ayunos tampoco tan prolongados. Claro, existe también, bueno, lo que veníamos hablando, que todos los carbohidratos son malos, pero tú hacías la diferencia entre los que son más complejos. Los hidratos de carbono simples y los complejos. Y los complejos, ¿cierto? Ahí preferentemente sería comer los complejos. Esos son los que a nosotros nos ayudarían a mantener una dieta balanceada. En caso que no haya alguna patología que esté asociada, pero en el caso del deportista, estamos hablando de alto rendimiento, el deportista puede comer pizza, puede comer comida chatarra, puede comer papas fritas, no le pasa absolutamente nada. Están las bebidas isotónicas, que mucha gente dice, no, es que yo, si voy a correr la maratón de Santiago o una maratón X, no, yo me hidrato solamente con agua. Para mí, el agua solamente refresca. Las bebidas isotónicas te rehidratan, porque tú vas consumiendo glucógeno, que lo explicábamos, que es la energía que tenemos almacenado nosotros en nuestro cuerpo, y si nosotros retrasamos que ocupar todo ese glucógeno, disminuye la fatiga, disminuye los calambres y disminuye las lesiones. Por eso es que marca mucha diferencia quien corre una maratón solamente tomando agua versus una persona que lleva geles, que lleva fruta, que lleva barra de cereal o que se va hidratando en cada puesto con bebida isotónica. Entonces vas gastando y es como que pasa a una bencinera, recarga, sigue. Entonces termina con una energía lo más necesaria para poder terminar de mejor manera la competencia. Y en cuanto a los alimentos que lo acompañan, ¿es preferible comerlos con proteína o da lo mismo un poco? Mira, existe un plato saludable que siempre se habla, ¿ya? Que eso va a depender un poco de la intensidad del ejercicio, de cómo lo podemos ir modificando. Una persona que es sedentaria, lo más probable es que a lo mejor del plato saludable el 50% a lo mejor sea proteína, el otro 3/4 a lo mejor puede ser directamente la ensalada y la porción de carbohidrato va a ser a lo mejor una taza una cucharada a lo mejor de carbohidrato. Claro. Versus una persona que a lo mejor ya estamos con una actividad física o con un entrenamiento que ya más moderado, más intenso, el plato pasa a ser cada vez más hacia el lado del carbohidrato, de la mitad de carbohidrato o 3/4 partes de todo el plato que sea carbohidrato, y la porción de proteína se va achicando con el de las verduras también. Entonces eso va a depender un poco de la intensidad del ejercicio, de cuántas veces lo haga a la semana, cuánto tiempo entrene también. Mucha gente te dice, no, es que yo entreno 1 hora todos los días, pero ¿a qué intensidad? O sea, voy a hacer 4 abdominales y estoy cansado porque no tengo energía, o de verdad entreno la hora con una intensidad bien alta, con frecuencias cardíacas altas que generan un gasto energético que es mayor. Claro. ¿Y qué pasa con los carbohidratos integrales? ¿Son más sanos efectivamente? El que en general tiene hartos beneficios, sobre todo el tema que mejoran el índice glicémico en pacientes que tenemos que mantener un poco más controlados estos índices, en pacientes diabéticos, producen saciedad, por otro lado generan el aporte de fibra, que el consumo de la población en Chile, el aporte de fibra es bajísimo, entonces tener la opción de que hoy día hayan cereales integrales, panes integrales, pastas integrales, arroz, genera que también podamos aportar un poquito más de fibra a lo que es el consumo diario y que
veces eso con una buena hidratación generamos también una mayor saciedad, entonces nos deja mucho más satisfecho el poder comer estos alimentos más integrales. Perfecto. Y a ver, un poco a modo de resumen para englobar. Yendo uno a uno rápido por todos los mitos que en general se tienen en torno a los carbohidratos. ¿Los carbohidratos engordan? No. ¿Debo eliminar los carbohidratos entonces por completo de mi dieta? Nunca. Nunca. Entonces siempre tienen que estar dentro de nuestra alimentación, ya sea en una proporción mayor o en una proporción menor, ¿cierto? Dependiendo también del gasto energético que tengamos. Si una persona que va a estar sedentaria, que a lo mejor se operó, que no va a hacer ningún tipo de movilidad y va a estar en reposo en cama, lo más probable es que se va a restringir al mínimo la cantidad de carbohidratos. Pero claro, si una persona que está entrenando, que va primero a trabajar, después se va a entrenar, necesita tener energía. Mucha gente le pasa eso, que sale después del trabajo y muchas veces llega muy agotado al entrenamiento y sienten que no rindieron y que no ven avances tampoco, o que tampoco hay cambio en la composición corporal. Y eso está dado netamente porque al haber una restricción demasiada de carbohidratos genera que empiezan a utilizar el músculo como fuente de energía, y por otro lado, al no tener esta energía, valga la redundancia, no te dan ganas de entrenar, o estás claro, muy cansado y si sabes que no pesco mis cosas, mejor me voy. Perfecto. Gonzalo, ¿algún consejo o recomendación final para quienes nos estén escuchando? Primero asesorarse por personas, ojalá nutricionistas, y dependiendo un poco de si está asociado a alguna patología que vean nutricionistas, ya sea que estén relacionados con el tema de la diabetes, con resistencia a la insulina, que vean nutricionistas deportivos, pero el mensaje es: los carbohidratos, no quitémosle un poco el miedo, tratemos de convivir con ellos, tratemos de darnos cuenta que es una fuente de energía. Aquí es como yo le digo un poco a mis pacientes: tenía un Ferrari, pero el Ferrari, si no le echáis benzina, no va a funcionar, no va a andar. Entonces no sirve de nada tener el auto estacionado si no lo podemos mover. Y tampoco me sirve ponerle 1,000 pesos de benzina porque el Ferrari va a llegar a la esquina y se va a parar porque se va a agotar. Claro. Entonces es como utilicemos, planifiquemos la alimentación, planifiquemos si es que nos toca alguna competencia, saber cuántas paradas voy a tener, cuántas bencineras voy a contar yo para poder ir recargando esta energía para poder terminar y sacarle el máximo rendimiento. O sea, tener un Ferrari y no haberlo probado 200 km por hora, ¿para qué? Claro. Perfecto, Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.